digamos, están desmotivados. Pues hay una desmotivación, pero también, claro, si tú vas a clase de francés y repites, aunque no tengas la posibilidad de repetir, pero te queda para el otro año en la asignatura de francés, dices, aquí hay una evasión total de alumnado, ¿no? Claro, es que son obligatorios, eso no pasa, porque son obligatorios. Claro. Porque son obligatorios y no queda otra. Pero claro, ahí tienes ese problema, ¿no? De esa falta de obligatoriedad, que como cualquier obligación tiene puntos buenos y puntos menos buenos. Pero claro, en el caso de Asturiano tienes que añadir otra cuestión, y es la situación del profesorado. Todavía hay una pelea porque se reconoce la especialidad. Y hay gente que dice, ¡hala, esto, para que ganen estos 4 duros, tal, no sé qué! No, lo que pasa es que, como en cualquier profesión, tú tienes que tener una habilitación reglada, un proceso de oposición, más cuando son administración pública, ¿no? Y eso todavía no se consiguió. ¿Y eso a qué lleva? Que el profesor sea interín. Cambio de centro cada año. Digamos, en cuenta de xornades enteres, medio xornades. Eso dificulta bastante la cuestión. Además notas, cuando un profesor o profesora funcionen, ves cómo aumenta la matriculación. Pero si ese profesor no sigue el otro año que entra y ya una persona, pues como tú indicabas, desmotivada, o que dices, bueno, estoy aquí de manera coyuntural enseñando asturiano, pero yo en realidad, como el asturiano no tiene especialidad, estoy agarrando experiencia y puntos para cuando hay oposiciones de otra materia presentarme para sacar la oposición, ¿no? Por una cuestión de estabilidad laboral. Sí, sí. Y que corresponde. Hay ese problema, ¿no? Ese problema dificulta dos cosas. Primero, el propio proceso de la asignatura, ¿no? De seguir el programa, ¿no? Curricular. Y después también para los propios enseñantes, ¿no? Para los propios enseñantes. Hay de algunos que están de paso. Eso, a ver, yo como alumno, a mí iba a desmotivarme bastante, ¿no? Si la persona que te tiene que poner clase no tiene la motivación ni la formación necesaria, ¿no? Claro, esto a ver, todas las cosas pueden ser polémicas, pero esta puede ser una de ellas, ¿no? Y que a lo mejor tienes la especialidad, abres oposición y a lo mejor gente que lleva 4 años poniendo clase de asturiano no sacan la oposición. No sacan la oposición de asturiano porque no pasan unos mínimos. Y entonces, claro, hay gente que no puedes contentar a todo el mundo. Y eso también me parece también un poco ser foil, ¿no? En ese sentido. Lo justo y lo que corresponde, y como en cualquier otra materia, da igual que sea educación física, da igual que sea matemáticas, la persona accede a ese puesto por oposición, con una posición donde haya un temario conformado, y que la persona, cuando vaya a hacer la exposición ante el tribunal, claro que podrá usar el castellano porque es el idioma oficial, pero al mejor Fanny preguntes en asturiano, y si no hay quien a responder en asturiano, dices, pues sí, que esta persona no está para ponerse de asturiano, ¿no? Entonces, son problemas que se deriven de la propia situación legal del asturiano, que, cuidadín, la oficialidad o determinados modelos de oficialidad deben facilitar, pero que en realidad podrían resolverse sin tener un determinado modelo de oficialidad. Es decir, la especialidad del asturiano no necesita la especialidad para los maestros no necesita de la oficialidad del asturiano, pero la oficialidad del asturiano sí te va a garantizar eso, ¿no? Entonces, claro, estás ahí entre vacíos legales en esa cuestión. Lo de para pasar el tiempo, yo creo que ahí tiene que ver la implicación de los centros, porque si un centro tiene implicación, en la biblioteca va a haber materiales de asturiano. Del docente, la implicación. Si el docente dice, pues mira, es que estoy como otra asignatura y tú vas a estar suspenso, si quieres que te aprueben, vete para francés o vete para lo que sea, pero no, yo fuego los míos exámenes y dame igual perder 10 alumnos matriculados. Yo soy inflexible en esa cuestión, ¿no? Y después también hay otra cosa, y es que, claro, ahí tú vas 1 hora a la semana a clase de asturiano y ya dices, claro, y parece que estás, pues eso, estudiando francés, una lengua extranjera,
Entonces, claro, al final, bueno, das más de inglés eso genera dudas, ¿no? Un poco. También es cierto que, claro, que yo veo, y podría ponerse el caso de Corbera, ¿no? Como mucha gente que vive y trabaja en Corbera, que son corberanos, pero nacieron fuera de Asturias, o ellos o los padres o los abuelos manden a los niños a clase de asturiano. Que decir, también el asturiano tiene una carga, no voy a decir identitaria, pero sí de arraigonarse en el territorio, ¿no? en la comunidad. Decir, oye, nosotros tenemos nuestra mochila, ¿no? Con los nuestros antepasados, llegamos aquí por lo que fuera, y eso ves, ¿no? Yo recuerdo en una escuela de Tineo, pues había, no sé si era un alumno que vino de Bielorrusia, ¿no? Y que ganó un concurso de cuentos en asturiano, ¿sabes? También no hay que verlo todo negro, hay que ver también cómo personas deciden estudiar asturiano porque piensen, y yo creo que de manera correcta, que eso van a aumentar la su vinculación con Asturias y un mayor conocimiento del medio, ¿no? Y después eso siempre pasa, siempre cuento esta anécdota y voy a contarla aquí ahora. Después hay gente que dice, yo llegué sin saber nada de asturiano a la facultad. Claro, cuando tú estás en una asignatura como paleografía o diplomática, en historia, y ves documentos medievales asturianos, pues no saber asturiano y un problema, ¿no? Y entonces la gente tiene que pues reciclarse un poco, ¿no? Pero a lo mejor nunca no es tarde, pero es significativo como gente llegando a determinados no puestos, sino pues nada más en la educación reglada reflexiona sobre la cuestión, ¿no? Yo tengo amigos que ellos tuvieron la oportunidad, una que yo no tuve porque mi escuela no ofertaba asturiano, de estudiar asturiano y que con el correr de los años arrepintiéronse de no seguir matriculados, ¿no? Y bueno, y es significativo, ¿no? Y es significativo porque al final también hay que pensar muchas veces, hablarse de qué te da en la asignatura, ¿no? ¿Qué te das la asignatura de asturiano en concreto, en este caso, ¿no? Digo por lo de pasar, bueno, estoy aquí mirando pales musarañas, pues a lo mejor lo que te da es ser un poco de ser persona, y no lo digo en plan romántico. Digo, si te ayuda a organizar la cabeza y a saber quién estudia, de dónde vienes y para dónde vas, pues a lo mejor de ahí podemos sacar de algo para el beneficio de la comunidad, ¿no? De la colectividad asturiana. Aprender algo más allá del asturiano. Sí, yo pasa que muchas veces ves y ¿por qué esto se llama el sabledal? Y claro, dices, creo que aquí el nivel de asturiano está muy pequeño, y no saber de dónde viene el nombre de tu pueblo, pues dices, vaya, es que no es solo el asturiano, oye, que la ausencia de conocimiento y es mucho más amplia, la implicación, ¿no? y la implicación, claro, ¿no? Y entonces si a través de asturiano consigues mayor implicación en eso, pues eso no creo que todo el mundo lo puede decir con cualquier asignatura, ¿no? Entonces, bueno, que un elemento a valorar, y después también que el futuro nunca se sabe. Yo cuando estudié, ¿quién podía imaginar que yo iba a acabar trabajando en el de Corbera gracias al asturiano? Yo no lo sabía, ¿sabes? Quiere decir que son cosas que no pienses, ¿no? Y además ya vimos cómo fue el percorrido histórico, donde en los años 80 había muchos cursos a distancia de ruso, porque la Unión Soviética ya era una potencia. Va 3 o 4 años, las academias aumentaron las horas de alemán, pero pasan 4 años de chino. Y ya no pasa, pero claro, y de chino también, pero al final ves que la gente que está trabajando en China, qué perfil de personas son y qué idioma usan en realidad, ¿no? Entonces yo creo que una persona que se pusiera a estudiar chino por voluntad propia, diga, saca muchísimo más rendimiento que una persona que piensa que dentro de 15 años va a trabajar en China o con empresarios chinos, ¿no? Eso primero es imposible de confirmar, pero lo que sí es posible de confirmar es que tú a través de un idioma conoces una determinada cultura y bueno, y el propio idioma, ¿no? Eso sí que es posible confirmarlo. Lo otro, quién sabe lo que va a pasar con la economía mundial dentro de 15 años. Eso, refiéreme al proceso de una persona que matricula en asturiano a la niña y ¿para pasar el tiempo? No, una persona que matricula a la niña en asturiano no lleva a pasar el tiempo, y es para que deprenda de algo.
y claro, lo que no puede pasar es que haya de algunos de fuera, cuando hay una asignatura que no es obligatoria, que presionen a las familias, que machaquen, que desinformen a cuenta de la matriculación y de las posibilidades. Eso es lo que no puede pasar, y donde tiene que intervenir, digamos, el poder público que corresponde, que en este caso ya el Consejo de Educación. Ahí tiene que intervenir de manera firme. O sea, y un incumplimiento de la ley, punto. O sea, y que no es negociable. Sí. No es negociable. La única manera de negociar es cambiar la ley, pero que eso, claro que es factible como cualquier ley, pero en tanto una ley esté vigente, tienes que la aplicar. Hay que cumplirla, sí. Sacando que tengas una ideología política concreta o una de ellas, que vayas pero tres vías, pero eso no llega a la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad sigue, digamos, les pautes marcadas desde el poder. Entonces, bueno, si tú cumples con esos cartes, pues tendrá que ser para todo, también para el asturiano. Si no, estás jugando con cartes marcadas y estás engañando, y eso yo creo que es lo que no tiene pase ningún. Vamos a pasar ahora de la educación obligatoria a la educación superior. La Universidad de Oviedo, ¿qué parte toma en este problema? Bueno, la Universidad Asturiana tiene tiene muchas funciones, pero una de ellas es la de formar, ¿no?, a la gente, a la gente que pasa unos ciclos formativos anteriores. En ese sentido, hay que pensar una cosa. Los estatutos de la universidad, es verdad que tuvieron unos cambios, pero yo creo que para los de asturiano siguen más o menos en lo mismo, que ningún estudiante puede ser discriminado por el uso del asturiano. Y eso hay mucha gente que no lo sabe, porque la universidad es como un mundo aparte. Pero ya que en la Universidad Asturiana hicieronse tesis doctorales, que es el máximo grado que puede ganar una persona, que es el de doctor, ¿no? Sí. En asturiano. Entonces, tiene ese papel, ¿no? Tiene ese papel, pero tiene el papel de formar. Hay asignaturas de asturiano que hubo un tiempo que eran, digamos, de acceso libre a toda la comunidad universitaria, ¿no?, lo que se llamaban asignaturas de libre configuración, y ahora en filología, que hay que tener en cuenta también, había una reclamación, una reivindicación, que era la de hacer una licenciatura de filología asturiana. Sí. Pero claro, ¿cómo se acabó con esa reivindicación? No con esa, sino en concreto, sino con otras también, con la aplicación del Plan Boloña, ¿no? Con la aplicación del Plan Boloña cambió la manera de organizar las licenciaturas, lo que son ahora los grados. O sea, cambió, dio una vuelta un giro de 180 grados. Y entonces ahora en filología pues hay lo que se llama el minor. El minor asturiano. En magisterio y pedagogía hay una mención de asturiano de cara a los que puedan ser maestros y profesores. Y entonces ese papel, que podría ser mayor, sí, claro, podría ser mayor, pero y que hay un poco la perspectiva histórica. Yo tengo una hermana que tiene 11 años más que yo, y ella nunca pudo estudiar asturiano, ni en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad. Yo, 11 años menos, estudié asturiano en la universidad. Y entonces dices, vamos a ver, claro que se puede mejorar como todo. Podemos ser más ambiciosos, y creo que tenemos que ser más ambiciosos, pero tenemos que tener también un poco de perspectiva histórica, de sentido de la responsabilidad, y valorarles cosas en base a esa perspectiva, porque también hay que tener en cuenta que la propia universidad tiene un grupo de investigación dedicado a la lingüística asturiana, que es el Seminario de Filología Asturiana, con investigadores, profesores, con publicaciones, es decir, haciendo su papel como universitarios, ¿no?, digamos, a nivel de investigación y a nivel de docencia. ¿Que podría hacer más? Sí, hombre, claro, la universidad podría dar más medios a ese grupo de investigación. La universidad podría tener, por ponerte un caso, un servicio de normalización lingüística dentro de la universidad, para que un alumno pudiera hacer los dos trámites en asturiano de matriculación. Claro, son asignaturas pendientes, que en realidad yo tengo la sensación de que muchas veces quiere usarse lo económico como coartada, como una excusa para no hacer determinadas cosas.
cuando el supuesto para non les facer non tiene que ver con lo económico, ¿no? Quiero decir, hay medios, o sea, hay medios no solo para la universidad, sino para los ayuntamientos y para el Principado para hacer actuaciones. O sea, lo económico úsase como excusa. Lo que pasa es que ahí volvemos también un poco a la responsabilidad de quien gobierna. Puede ser un rector, pues un alcalde, quien pinte, y después también cómo se analiza esa actuación, ¿no? Cuando pasa un mandato, y no cuando pasa un mandato, porque si no parece un cheque de 4 años, sino con un seguimiento de lo que hizo. Quiero decir, el rector actual, Santiago García Granda, siguió el camino que empezara Vicente Gotor de uso público de la imagen de la universidad, bueno, pues en castellano, asturiano y en inglés, pero y es verdad que igual que Vicente Gotor también hizo intervenciones en asturiano en actos institucionales de la universidad, pero ¿sabes? Como que parece que cuesta dar pasos más para reticentes al cambio. No, a lo mejor ya que hay unas inercias que son muy duras y a lo mejor la propia continuidad muchas veces y también puede ser reflejo de la debilidad de determinados sectores, ¿no? Y entonces también bien por ahí, pero bueno, él responde también a sectores de la universidad que están por el asturiano y que dicen, aunque sea mínima, el asturiano tiene que estar visible, ¿no? Da igual que sea la página web, da igual tal. Lo que pasa que yo creo que faltan elementos no solo visuales de ese tipo, simbólicos, sino también de más trascendencia y de más fondura, ¿no? Digamos, tienes un grupo de investigación, más medios, tienes una mención en magisterio y pedagogía, podemos subir el nivel podemos aspirar a algo más. ¿Qué hay que hacer ese trabajo, ¿no? Y con el minor lo mismo. A menos tienes el minor y dices, tenemos medios para dar más altura a esto. Es un trabajo que tiene que hacer el rectorado. Un servicio de normalización lingüística a nivel de universidad, pues el problema no es que no se faiga, eso es un problema, pero el problema es que en tanto no se estudie las posibilidades que tienen de viabilidad y tal, está claro que no se va a hacer. Y entonces preocupame mucho esa innovación, ¿no? Porque al final en la universidad somos los asturianos y los asturianos quien financiamos la universidad asturiana. Somos los primeros interesados que tenga los medios al alcance, y lo que no puede ser es que la universidad asturiana sea como una burbuja del resto de Asturias, ¿no? Alejado de la sociedad. Eso ya es lo que no corresponde. La universidad asturiana también tiene un papel, tiene una obligación en ese sentido, ¿no? Sí. Y al canto y al cabo también determinadas personas como yo salimos de esa casa, ¿no? O sea, a esa casa debemos ir una retafila de cosas, pero también por conocimiento que tenemos de la universidad también somos más conscientes de lo que todavía está debiendo a la sociedad, ¿no? Que debe mucho, tendría que estar ofreciendo muchas cosas, ¿no? Sí, la expresión la universidad del pueblo y para el pueblo, que lo que haga la universidad no se quede solo en ese ámbito, sino que se involucre de una manera más directa en la sociedad. Sí, habría, además hay fórmulas, ¿no? Tienes las fórmulas de los convenios con otras instituciones que podríais ponerte a echar a andar, y muchas veces parece ser que tienen que ser las otras instituciones les que faigan más ese trabajo, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que, bueno, son una de las debilidades que tiene la universidad en ese sentido, pero bueno, también hay que reconocer lo que hay, lo que se hizo y lo que se sigue haciendo. Eso yo no tengo problema ninguno, ¿no? Y yo creo que es para valorar. Digamos, hay gente ahí muy capacitado y qué sé yo, si pensamos en las personas de la Academia de la Lengua Asturiana, pues claro, que hay que pensar en José Luis García Arias, que es catedrático de la lectología española, o en Ana María Cano, que también fue presidenta de la Academia de la Lengua, que es catedrática en romániques, o del finado y recordado Miguel Ramos Corrada, que es profesor titular en hispániques por la caña de literatura. Es decir, tú tienes ahí ya por ponerles personas, digamos, más clave, ¿no? O más conocidas o más representativas porque tuvieron responsabilidades como ser presidentes de la Academia de la Lengua Asturiana. El propio presidente actual de la Academia de la Lengua Asturiana y es profesor en pedagogía, José Antón González Riaño. Es decir, claro que la Universidad Asturiana
dio, pero tiene que dar mucho más, tiene que dar mucho más. Bueno, ahora vamos a centrarnos más en Corbera. Hace, creo que unas semanas empezasteis el verano literario y salió, nada, un recorte en la TPA en el que tú mismo hacías comentabas algunos aspectos del propio programa, y me sorprendió una frase que dijiste que era algo parecido como: de esta manera la gente se va a dar cuenta no solo de la cantidad sino de la calidad de lo que se escribe en asturiano. ¿A qué te referías con eso? Bueno, esta actividad quedan las 2 sesiones, son los lunes, fue todos los lunes de xuneto y de agosto, queden el lunes 21 Xisús González Rato y el último lunes de agosto el corberano Berto García. Y una actividad libre de Valdre, lleva 6 años haciéndose, que consiste en que escritores que escriben asturiano para la reciella, para los más pequeños de la casa, tengan un contacto directo con los lectores potenciales, ¿no? Sí. No hay, digamos, la actividad típica de cuentacuentos, no hay tampoco una actividad de presentar libros, sino que se conozca escritor y público. Escritor y público, y que conozcan la obra, ¿no? Claro, tú decíamos de cosas que falla el Principado, y yo decía, ya que el Principado pues puede presentar, pongamos que punxo 40.000 euros para la edición en asturiano, 40.000 o 60.000, los que sean, ¿no? Eso puede consultar cualquier persona que escuche esto en BOPA, la votación. Y entonces dice el Principado: gracias a esta ayuda a los editoriales asturianes, publicáronse en el 2016 35 libros. Y de alguien podría decirte, pues en el 2008 fueron 130, ¿no? La cifra que fuera, o 113, los que tal. Y en 1990 ya eran muchísimos menos, ya eran 11. Sí. Tal. Y en el 2018 pues no, van a ser más, y puedes jugar con ese número, pero en realidad tú ves tantos títulos en asturiano que recibieron ayuda del Principado para la edición, pero no sabes nada en realidad del contenido. Tú tienes esa cifra que ves en el BOPA o que ves en la prensa, a lo mejor ves en la prensa la presentación de algún de esos títulos, pero muchas veces las presentaciones, y dígolo por experiencia, el medio, el que sea, manda al fotógrafo o llama a un freelance, saca una foto y a lo mejor reproduce una nota de prensa enviada por la editorial o por el autor, pero que bueno, que eso en el mejor de los casos, que a lo mejor no sabes de qué va el libro, ¿no? Y entonces cuando imprimí esta actividad fue en el año que yo entré en Corbera. Yo entré en verano, ¿no? Y en verano normalmente la gente está de vacaciones. Te digo, no solo en la administración pública, sino en otras empresas, y el periodo estival cuando se agarren vacaciones, ¿no? Pero claro, yo acaba de entrar y dices, no era para pedir vacaciones, no porque no me correspondieran por la duración del contrato, sino que, bueno, es que no tenía sentido ningún, ¿no? Y entonces pensé, ¿qué puede hacerse en verano que no se faiga en verano ni en Corbera ni en realidad en ninguna otra parte? ¿Qué cosa, digamos, para un público infantil, con los medios que tenemos, con la partida que tiene el servicio de normalización, puede llevarse al antre? Y después también, y esto a lo mejor puede parecer de menor interés, pero yo como seguidor un poco de la cultura actual, de lo que se publica, de ese tipo de cosas, yo había una petición histórica de los escritores, no solo que los libros estén en las bibliotecas municipales, pero también de los centros escolares, que sigue siendo un gran problema la falta de presencia de manera accesible a ese tipo de publicaciones, sino también que a lo mejor tenemos los libros en tal biblioteca pero están en el depósito, no están a la vista, y nosotros lo que queremos es que nosotros escribimos un cuento pensando en niños de 8 años, pero ya que los niños de 8 años ni los padres de esos niños saben que ese libro existe, y ese libro puede ser excepcional. Claro, estoy como todo, hay libros, y tampoco, no voy a cortarme nada a la de decirlo, es decir, no hay que valore todos los libros por igual. Para mí hay libros mejores, otros
más normalinos, otros que nada más podría regalar al mi mayor enemigo. Bien, ¿no? Quiere decir, tienes libros para decir, como te portes mal, voy a castigarte, obligate a leer esta historia de esta autora. Pero también tienes libros para decir, como fuiste bueno, voy a leerte este cuento, o vamos a ir a la biblioteca para sacar este libro, o ya tu cumpleaños y voy a regalártelo, ¿no? Y entonces yo lo que veo, claro, aquí pasen, pues eso, 9 autores cada año, ¿no? 9 autores cada año, son muchos más, de algunos porque no pueden venir, otros porque no quieren, otros porque les feches pues no coinciden, ¿no? Son un problema de Tetris, como digo yo, para cuadrar esas cosas. Pero lo que veo es que hay gente todavía esta otra semana por hablar de un autor en concreto, y no por hacer de menos a otros, pero ya que este autor ya era la primera vez que venía al verano literario, Daniel García Granda, un profesor de inglés de instituto de la Polasiero, que este año publicó su primer libro, Versos de Asturias, con la editorial Pintar. Yo sabía de la publicación del libro. A mí interésame como técnico que en la actividad haya pluralidad de voces, de personas, de historias, de formatos. En este caso ya era poesía, y yo nunca, sabía un poco del libro por lo que traía la página web de la editorial, sabía del autor porque conocía obra de él para adultos, sabía un poco lo que salía en la prensa. Digo, bueno, vamos a invitar a Daniel García Granda al verano literario, y son de estas sorpresas que recompensen el trabajo de meses. Puedo decirlo de los nuevos autores, pero voy a decirlo de este en concreto, que fue el último, ¿no? Cuando ves que una persona a la que no conocen de nada, porque vive hasta en otro concello de Asturias y trabaja en otro concello, no, ni vive ni trabaja aquí en Corbera, y es la primera vez que lo ven los rapacinos que estaban en la actividad y no saben nada del libro, nunca sintieron hablar de él, y llegar a las 11:30, presentarlo yo y ponerse en directo con ellos. No oye como si estuvieran en una escuela, conmigo está la maestra preparando la visita del escritor ahí, haciendo actividades. Algo en frío todo. En frío y directo. Él aquí, en un yao de la biblioteca de Les Vegas, los rapacinos enfrente. Y en directo empezó ahí a contallos y a leerles poesías, a cantar, porque algunos están pensados para que los padres canten a los nenos. De hecho son fórmulas como de rap y también de vaqueiraes, para que hasta los que tenemos una voz pésima podríamos cantarla, yo qué sé, al fío de la vecina o al sobrín o al guaje si lo tenemos. Y claro, cuando ves la conexión dices, claro, y que al mío, si no existiera el verano literario, estos 18 rapacinos o 16 que estaban el otro lunes en la biblioteca, y es posible que nunca nos supieran no solo poner cara a Daniel García Granda, sino de la existencia del libro que ellos llevó, y que ya había niños que pedían a la bibliotecaria que lo catalogara ya para ir a sacarlo por la tarde. Claro, referíame a ese tipo de cosas, ¿no? Cuando entrevistó la TPA. Y en 6 años, claro, ves pasar a personas muy distintas, ¿no? Y es verdad que hay gente que tiene más mano con los nenos, unos porque son maestros, otros porque por cuestiones de paternidad o maternidad. Hay otros que no. Hay otros que ni paternidad ni maternidad ni tal, que escriben pensando literatura para ellos, que eso también me parece, a mí desde fuera, para mí me da algo muy difícil, ¿no? Que una persona de 44 años pueda conectar con rapacinos de 6, 7 años y no quiero hacer de menos a nadie, ¿no? Hay otras actividades artísticas que a lo mejor tienen más posibilidades de conexión directa, ¿no? Pero que a través de un cuento o de unas poesías o de como una mini obra teatral o de unas canciones puedas conectar en asturiano, y hay que lo pensar, con nenos que no van a clase de asturiano, porque sí, siempre hay, como estamos haciendo, como ya una actividad en Corbera, hay parte de los nenos que van a la actividad que van a clase de asturiano, pero otros no van, y entonces ves cómo interaccionan también, porque muchas veces tienes que aguantar esto de la intercomprensión y de esas cuestiones. No, un rapacín que sabe leer en castellano sí puede tener dificultades de léxico, y eso también un mayor,
pero lo que yo entender la comprensión, no hay que agarrar a los nenos como si fueran tontos. Eso a mí no me gusta nada. Los rapacinos tienen ya la su mente, la su manera de pensar.